Lo que hemos visto en las tres últimas presentaciones es un esfuerzo de manejar, de combinar el censo agropecuario con otra información complementaria para añadirle valor al censo. Y no solo en la presentación de Eduardo, sino en las anteriores también hay un sinsabor sobre los problemas que hay para compatibilizar y la falta de información que se tiene a un nivel de mayor detalle que es importante tanto a nivel analítico como a nivel de las políticas públicas. Esta presentación de alguna manera asume el reto de cómo crear nueva estadística. O sea, por un lado vamos a trabajar con el ejemplo de tratar de armar una tipología para la pequeña y mediana agricultura familiar en el Perú, en ese trabajo que hemos hecho con Carmen Armas, pero el propósito yo diría que va más allá de la tipología misma, sino a mostrar cómo es posible combinar información censal con información de encuestas para generar lo que en la literatura estadística se conoce como estimación en áreas pequeñas, es decir, poder alcanzar a ser estimados a niveles de desagregación geográfica que típicamente no están presentes en las encuestas sobre las cuales tenemos inferencia a nivel nacional, grandes regiones o departamentos, ¿no? Pero el caso emblemático de esto es el mapa de la pobreza. Tenemos una encuesta nacional de hogares que predice niveles de pobreza a nivel nacional y departamental o de grandes dominios, pero sin embargo hay una demanda política por tener un mapa de pobreza a nivel distrital, ¿no? Y hay un esfuerzo importante en el Instituto Nacional de Estadística para combinar información de encuestas y de censos para tratar de ir construyendo un mejor censo y ese es un espacio que está en proceso, pero diría es casi el único en el cual combinamos información censal e información muestral para poder producir estadística adicional. Y acá tenemos una ventana de oportunidad muy importante porque tenemos el Censo Nacional Agropecuario hecho en el 2012 y tenemos en el 2014 a partir del marco muestral generado en el Senagro, una encuesta representativa, que es la Encuesta Nacional Agropecuaria, hecha en el 2014, que nos permite poder estimar los flujos, nos permite estimar producción, rendimientos, rentabilidad, costos, ¿no? Pero de nuevo a un nivel de agregación de departamentos y grandes dominios y no nos permite bajar a mayor nivel de detalle. En la medida que la ENA está perfectamente amarrada al Senagro, es más, o sea, se tiene el código de quiénes han sido encuestados en la ENA y cuál es su código en el Senagro, es una información que es perfectamente compatible, ¿no? Entonces, lo que vamos a discutir es un poco el marco metodológico de estimación en áreas pequeñas, usar de excusa, vamos a decir, pero es un tema en sí mismo importante, el tema de tipología de productores, pero también el tema del grado, el nivel de acceso que tienen los productores al mercado o la profundidad de cuánto es autoconsumo, son algunos indicadores que he mostrado, y luego poder utilizar esto para poder tener un despliegue mucho más detallado a nivel subregional, idealmente provincial, eventualmente distrital, y ahí hay una discusión de cuál es el grado de precisión que alcanzamos a medida que intentamos llegar a niveles de desagregación mayor. El Senagro, como hemos mencionado, permite manejar variables de stock, ganado, tierra, condiciones estructurales, y esa es su función, y permite armar marcos muestrales. No obtenemos producción, no tenemos ingresos, no tenemos costos. Para eso tenemos un marco muestral, tenemos la Encuesta Nacional Agropecuaria, que es la que permite construir los flujos, pero tiene este problema de los niveles de agregación. La ENA del 2014 tiene 29.000 observaciones aproximadamente, de ellas 26.000 unidades agropecuarias pequeñas y medianas. Estas son unidades agropecuarias llamadas familiares, pequeñas y medianas, que son personas naturales con menos de 50 hectáreas de superficie cultivada. Estamos hablando de una muestra de aproximadamente el 1.2% del 2.2 millones de unidades agropecuarias que tiene el CENC. La diferencia entre 26 y 29
es una muestra especial de empresas, cooperativas, granjas avícolas, establos lecheros. Es el mundo de lo más grande que al ir a campo la ENA tuvo problemas de marco importantes. Algunas partes de la encuesta son razonables, otras no, y por lo tanto el INE todavía no ha considerado que domina ese segmento lo suficiente como para hacer inferencias para el espacio de los que son más de 50 hectáreas o más de 50 hectáreas siendo personas jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos estamos limitando al marco de las personas naturales con menos de 50 hectáreas de superficie agrícola, que es un tema importante. ¿Cuál es el marco metodológico asociado con la estimación de áreas pequeñas? Lo que tenemos aquí básicamente es, se establece una relación conceptual entre variables estructurales que están presentes tanto en el Senagro como en la ENA y variables de interés, ingresos netos, valor bruto de producción, porcentaje del valor bruto de producción que va al autoconsumo, porcentaje del valor bruto de producción que va al mercado, que son variables que están en la ENA, en la encuesta, pero no están en el Senagro. ¿De acuerdo? Establecida una relación conceptual, y vamos a mirar un poco más en detalle cómo se establece esta relación conceptual entre las características de los hogares, de las unidades agropecuarias, las características de sus parcelas y el entorno en el cual operan y sus resultados. ¿Cómo podemos hacer eso para extrapolarlo ya a todo el Senagro, es decir, a la parte del Senagro de menores de 50 hectáreas que sean personas naturales? Estimamos un modelo separado por región natural por un problema de que hay diferencias muy fuertes entre los parámetros entre costa, sierra y selva. Hay un tema un poco más sofisticado que es una modelación del componente heterocedástico de los errores. Digamos, tenemos un conjunto de variables que tratan de explicar el modelo y luego hay un componente no observado. Y este componente no observado tiene una serie de patrones. Por ejemplo, tiene autocorrelación espacial. Sabemos que hay variables omitidas, pero las variables omitidas no tienen un patrón absolutamente aleatorio. Y aprovechando la estructura de ese error podemos mejorar la inferencia. Se usa el modelo estimado para predecir, simular los indicadores de interés, en verdad para todas las observaciones del Senagro, y luego se agrega al nivel de agregación que uno desea. Y aquí lo que va a ocurrir es que, claro, uno puede estar tentado a obtener estimaciones a nivel de centro poblado, o a nivel de CEAs, o a nivel de conglomerados, que es la unidad de agrupación de CEAs, o a nivel de distritos, o a nivel de provincias, ¿no? Y cada una de esas mezcla dos tipos de errores. Hay un error del modelo que se está haciendo, y hay un error asociado con el número de observaciones en unidades pequeñas que permite un reducido o mayor, dependiendo del tamaño del distrito o de la unidad que se quiera extrapolar, que si es muy pequeña no tenemos suficiente cantidad de observaciones para hacer una buena inferencia. Entonces, por más que podamos estar tentados a bajar, porque la maravilla de la econometría nos produjo una predicción para cada observación censal, entonces debemos ser cautos hasta dónde conviene agregar o desagregar de tal manera de generar niveles de inferencia razonables. ¿Cómo sabemos si el modelo es bueno? Lo que estamos haciendo es validar la calidad de la predicción a nivel departamental, porque es a nivel departamental donde sí tenemos inferencia adecuada a partir de la encuesta nacional agropecuaria. Entonces, verificamos la robustez del modelo, luego miramos sus errores estándar y podemos determinar cuáles son los niveles de agregación óptimos. Cuando hablamos de esta relación entre las características de las unidades agropecuarias, las características del conductor y el contexto que opera, por un lado, y la variable que queremos predecir. La variable que podemos predecir puede ser ingresos netos agropecuarios, puede ser a qué tipo de productor es cada agricultor, o puede ser el valor bruto de producción, o puede ser el porcentaje del valor bruto de producción que va a determinados destinos, por ejemplo, autoconsumo, y va al mercado. Ahí tenemos un conjunto muy amplio de variables que están tanto en el Senagro como en la ENA, detalles de superficie, número de parcelas, grado de fragmentación de la tierra, todas las preguntas sobre riego, todas las preguntas de titulación, temas de acceso a crédito,
los temas de diversificación de cultivos y crianzas, todos los temas ligados a ganado, a stock de ganados como a prácticas, son preguntas que están simultáneamente en el Senagro y en la ENA. También tenemos las características del conductor, edad, género, educación, lengua, mano de obra familiar, el grado de asociatividad. Entonces no solamente tenemos características de la parcela y de la unidad agropecuaria, sino características de los conductores. Y finalmente características del contexto, en qué región natural opera, las distancias a los mercados regionales y locales, el acceso a bienes y servicios públicos, que también es un conjunto de bases complementarias a nivel distrital o provincial obtenidas de información complementaria, y también el contexto en el que opera en términos del promedio de todas las demás variables a nivel de, por ejemplo, distrito, donde uno dice, bueno, yo soy un pequeño productor, pero ¿en qué contexto de productores opero? ¿De acuerdo? Estas variables terminan estando disponibles en la ENA y en el Censo Agropecuario, y lo que hacemos, única ecuación de toda la presentación, es estimamos un modelo multinivel, Y es la variable que estamos tratando de predecir, y la queremos predecir para una unidad de área determinada, que puede ser, por ejemplo, distrito o provincia. Entonces tenemos la jésima, es el jésimo distrito, la iésima variable. Tenemos un conjunto de variables X que son estas variables comunes, y tenemos un componente de error que es heterocedástico, porque incluye tanto el E y J, que es los errores generales del modelo, más un componente aleatorio que se mueve por distritos y tiene un patrón sistemático heterocedástico. Entonces, la idea básica es estimar este modelo y predecir a nivel de las unidades de área relevantes, validar la calidad de la estimación y determinar cuál es el nivel de desagregación geográfica determinada. Las variables explicativas son el ingreso neto, o el porcentaje del valor bruto de producción para autoconsumo, o el porcentaje del valor bruto de producción para el mercado. Hay una serie de complicaciones en la estimación del modelo. Nosotros hemos intentado como 8 o 9 variantes para enfrentar varios de los problemas que hemos encontrado. El principal problema, pero al mismo tiempo una realidad, es que hay un porcentaje importante de productores de unidades agropecuarias que tienen ingresos netos negativos. Esto abre una discusión conceptual, que algo le hemos tocado en el texto, ¿no? Acá ni siquiera se está calculando la valorización de la mano de obra familiar ni la renta de la tierra, y ya tienes ingresos netos negativos. Los temas de la lógica del pequeño productor de subsistencia, que ni siquiera logra generar resultados, es en sí mismo una línea de investigación, pero a nivel de la estimación tiene un problema bien práctico. No podemos transformar la variable en logaritmos, que es central para que los errores se comporten adecuadamente y la predicción salga bien, lo cual nos ha llevado a distintas alternativas como modelos de selección de Heckman, e ir de frente a estimar los tipos de productores en lugar de construir primero la variable intermedia para luego definir los tipos de productores. Ese es todo un tema de discusión que está en el texto. Ya cuando tengamos la variable predicha, hemos hecho un primer ejercicio de clasificar a la agricultura familiar, que es este grupo de menores de 50 hectáreas de cultivo, que son personas naturales, en lo que la literatura internacional ha mencionado repetidas veces. Acá no hemos hecho básicamente ninguna ampliación, simplemente le hemos dado contenido práctico. Tenemos la agricultura familiar de subsistencia, en un extremo, la agricultura familiar consolidada, y en el medio la agricultura de transición. ¿Cómo operacionalizamos esto? La agricultura familiar de subsistencia está compuesta por estas unidades agropecuarias menores de 50 hectáreas, cuyos ingresos netos agropecuarios no alcanzan a cubrir una canasta alimentaria básica. ¿De acuerdo? Entonces, como agricultor no me alcanza para vivir. Esa es la definición operativa que estamos haciendo para definir un agricultor familiar de subsistencia. Acá entra una discusión del rol que cumplen los ingresos no agropecuarios como complemento, pero acá lo que estamos diciendo es que el agricultor, como agricultor, debe generar suficiente producción, por lo menos para cubrir su canasta alimentaria. Puede eventualmente vender al mercado y comprar al mercado, pero como el ingreso neto agropecuario debe permitir realizar eso. Uno podría eventualmente hacer un corte
distinto y podríamos tener resultados adicionales, y ese es un tema que se puede trabajar adicionalmente. En el otro extremo está cómo definir un agricultor familiar consolidado. Y acá hemos hecho un despliegue muy práctico de esa definición, diciendo es un agricultor cuyos ingresos netos agropecuarios son tales que le aseguran que tiene una probabilidad menos de 10% de caer en pobreza. ¿Por qué? Porque, digamos, es en la literatura internacional, es algo así como la clase media. ¿De acuerdo? Entonces decimos, me alcanza y no voy a caer en pobreza. O sea, tengo ingresos agropecuarios consolidados y es poco probable que caiga en pobreza. Y a ese le hemos llamado agricultor de subsistencia. De nuevo, uno podría sofisticar la definición. Acá hemos puesto un ejemplo de clasificación. Entre la agricultura de subsistencia y la agricultura consolidada tenemos en el medio una agricultura en transición, que son dos bloques, dependiendo de si uno está por debajo de la línea de pobreza o por encima de la línea de pobreza. Lo que hemos encontrado en la ENA y también en Consistente en el Senagro, tenemos un 73% de las unidades agropecuarias que están en agricultura de subsistencia. Esto es bien alto, es bastante menor que el 92%, creo, que aparece en la estrategia nacional que ha publicado el gobierno recientemente. O sea, digamos, si tenemos un número demasiado grande, puede ser, por un lado, un diagnóstico bien interesante, pero empieza a ser menos susceptible para políticas, ¿no? Lo que tenemos ahorita, con las definiciones que hemos hecho, tenemos un 72%, tenemos que excluir, y nos falta, a gente que es unidad agropecuaria y que en verdad no es agricultor. Ahí puede haber algún porcentaje todavía por precisar de gente que no se está dedicando a la agricultura, más de una cosa marginal. Toda la fuente familiar está en otra actividad y tiene una parcelita y le sirve como un extra, y llamar a esa persona como agricultor de subsistencia de repente es un problema, o en todo caso habría que separarlo y tener una clasificación de quien vive de la agricultura y no le alcanza para vivir, de quien ya no vive de la agricultura y tiene alguito de tierra, ¿no? Ese es un tema que creo que todavía pendiente. Las estimaciones son bastante consistentes en términos de lo que uno esperaría en términos de educación, en términos de stock de tierra, de animales. No lo voy a mirar por la falta de tiempo. A nivel de la predicción, ¿a quién le hemos ganado? Es una grosera. Bueno, tenemos una predicción, pero por lo menos le tenemos que ganar a alguien. Entonces hemos ido generando modelos alternativos para poder asegurarnos que nuestro modelo es robusto. Y uno muy común en la literatura es el modelo, es un modelo bayesiano a nivel provincial, que se usa en varias partes del mundo como un indicador adecuado para poder predecir modelos de áreas pequeñas. Y por ejemplo en el Departamento de Comercio de Estados Unidos tiende a ser preferido, en términos de que uno combina, esta es una especie de promedio ponderado de la estimación directa, por ejemplo, provincial, y la estimación indirecta que viene del modelo, ¿no? Yo puedo estimar directamente con los pocos datos que tengo un estimador directo provincial, o puedo estimar el del modelo, una combinación lineal de ellos que minimice el error cuadrático medio, es lo que se conoce con el modelo Bloop de Fay-Herriot, que es una alternativa. A ese le hemos ganado. O sea, el modelo multinivel que hemos mencionado es superior en los distintos modelos que estamos haciendo, pero no necesariamente, ese es un tema empírico, no necesariamente va a ser bueno siempre, y es algo que seguimos trabajando. En general, para las variables que estamos mostrando acá, todas nuestras predicciones, o casi todas, están en el intervalo de confianza a nivel departamental. Viene el tema de cuánto desagregar. Las relaciones entre los coeficientes de variabilidad de la estimación y los tamaños de las unidades que queremos predecir, generalmente es una relación decreciente. Cuanto más grande es la área de interés, menor es el coeficiente de variabilidad.
Si apuntamos a unidades muy pequeñas, el coeficiente de variabilidad es muy alta. En general, hasta ahora, nosotros estamos razonablemente confiados de nuestras predicciones provinciales, pero creemos que nuestras estimaciones distritales todavía tienen errores estándar muy altos y por lo tanto no nos parece prudente soltarlas, porque de repente uno suelta información que es utilizada como si fuera una estimación de alta precisión, no siéndolo. Y ese es un tema que todavía tenemos pendiente. Si miramos dónde se ubica la agricultura familiar de subsistencia y agricultura familiar consolidada, tenemos lo que uno esperaría en términos de la importancia de la agricultura de subsistencia, fundamentalmente con fuerza en los espacios de sierra y selva, sobre todo Sierra Norte y Sierra Sur, y cuando uno ve la agricultura más consolidada en el otro extremo, ve un mayor peso en costa central. En la estimación que tenemos no encontramos para unidades familiares, acá no están empresas, un peso importante en costa norte. El peso de la agricultura familiar consolidada lo encontramos más en costa central, más en la zona de Arequipa y en las zonas más probablemente ligadas a café y cacao en la selva, donde son las zonas donde parece estar el peso importante de la agricultura consolidada. Y tenemos además mapas de agricultura de transición, tanto quienes están por debajo de la línea de pobreza como quienes están por encima de la línea de pobreza. Un elemento bien interesante es que hemos calculado también, hemos predicho el porcentaje del valor bruto de producción destinado al autoconsumo, a la venta y a otros destinos, también predecido a nivel del censo, y hemos visto su peso relativo para estos 4 tipos de agricultura sobre los cuales hemos hecho esta primera estimación. Y un tema que me parecía muy interesante relevar ahí es que, aunque efectivamente el peso del BVP destinado al autoconsumo es muy importante en la agricultura de subsistencia, inclusive en la agricultura de subsistencia, 46% del valor bruto de producción es destinado a la venta. Entonces, la idea de esta dicotomía entre quienes solo se dedican al autoconsumo o que subsistencia implica autoconsumo, creo que no da la data para de alguna manera mencionar eso, sino que más bien tenemos distintos grados de articulación al mercado y creo que ese va a ser un tema importante para discutir. Acá tenemos el despliegue provincial de ambas variables, del BVP para consumo y BVP para el mercado. Vemos que en lo que es valor bruto de producción destinado al mercado hay una fuerte concentración en costa, pero también aparece selva, toda la parte de San Martín, muy vinculada y algo en selva central también, ¿no? Que me parece un área interesante. Como conclusiones, básicamente lo que queríamos transmitir con este ejercicio es mostrar que es posible combinar encuestas y censos agropecuarios para mejorar nuestra capacidad de medir variables claves a nivel de desagregación que no se puede alcanzar con encuestas basadas en una muestra, que solo es representativa de grandes regiones o dominios. Tenemos todavía varias tareas pendientes asociadas a mejorar la calidad de las estimaciones. O sea, tenemos una estimación que nos parece razonable, pero creemos que esta es una línea de investigación en marcha y no solamente un artículo que se acaba ahora. Tenemos tanto la posibilidad de ampliar a otras variables de interés como asegurarse que uno está estimando bien a nivel provincial, y lo otro es, aprovechando la encuesta provincial rural que se hizo en el 2014, que recién se está limpiando, todavía hay algunos problemas digamos, de consistencia con esa, pero que si mejoramos información a nivel provincial, de repente sí podemos dar ese paso siguiente de obtener predicciones y simulaciones a nivel distrital que tengan coeficientes de variabilidad más pequeños, ¿no? Entonces, de tal manera que uno pudiera tener un sistema que acomode censo agropecuario, una encuesta global que va a dar grandes dominios, eventualmente cada cierto tiempo una encuesta provincial que dé un nivel de especificidad y que como paquete nos permita hacer simulaciones y tener mejores precisiones muestrales para áreas
geográficas más pequeñas que sí tienen una demanda importante de política pública que ahora no está atendida. Entonces, básicamente, esa es la orientación del trabajo que hemos hecho. Creemos que tenemos algunas estimaciones razonables con todavía posibilidades de mejorarlas, pero al mismo tiempo una agenda pendiente en términos de fortalecer este elemento. Hemos convencido ahora al Instituto Nacional de Estadística que vaya a un curso de capacitación en Chile, en el cual también gente de grade va a ir para capacitarse en técnicas de estimación en áreas pequeñas, porque creemos que este es un área de enorme potencial hacia adelante en términos de construir información más desagregada que eventualmente Eduardo pueda utilizar. Una de las primeras cosas que yo pensaba aclarar es el misterio de por qué estoy acá. No soy un especialista en métrica, soy un asesor de la FAO, estamos trabajando con GRADE y con otras instituciones, y esto de alguna manera forma parte de un emprendimiento interesante, donde hemos estado tratando de reunir a la academia, al sector público y, bueno, en fin, la FAO y otras instituciones de la cooperación a actuar como una suerte de factor catalítico. Creo que es un modelo que hemos descubierto no es muy común en la región. Probablemente esta sea la experiencia más avanzada, más interesante, donde hemos estado en contacto con el CIES, con el Consorcio de Investigación Económica y Social, y en el marco de estos esfuerzos se han producido interesantes, o están en proceso incluso algunos, interesantes estudios, ¿no?, de análisis de los resultados del CENAGRO. Pero creo que hay una evidente simultaneidad, digamos, no sé si exactamente contacto, conexión, con los esfuerzos que hizo recientemente el Ministerio de Agricultura y Riego y con otros sectores, incluyendo la sociedad civil, no necesariamente a la academia, lamentablemente, pero sí a la sociedad civil, para conformar una comisión que formular la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar que he mencionado. Y esta estrategia nacional empezó haciendo esto, digamos, ¿no?, una tipología de la agricultura familiar, tal vez sobre otras bases, ¿no? Fundamentalmente por el lado de la extensión, ¿no? Los estudios que nos proporcionaron algunos consultores, especialmente Fernando Aguren de CEPES, consideraban la base de extensión de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar menos de 10 hectáreas o no más de 10 hectáreas, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de la propuesta del estudio de Javier Escobar, estamos hablando de unas 50 hectáreas. Eso naturalmente lleva pues a que casi el 97%, ¿no?, de las unidades agropecuarias sean agricultura familiar en términos de la estrategia de agricultura familiar, lo cual hace casi una política universal, digamos, ¿no? Un universo de esa magnitud. Me parece interesante lo que se ha hecho, ¿no?, porque, digamos, permite distinguir diversos como estamentos de la agricultura familiar, y como se insinúa, no se desarrolla naturalmente a este nivel, pero se insinúa y se expresa en el documento. Esto debe permitir desarrollar políticas específicas para cada uno de estos estamentos, la agricultura de subsistencia, las dos modalidades, digamos, de agricultura de transición, una más vulnerable que la otra, digamos, y finalmente la agricultura familiar consolidada. Yo lo que quisiera ahora es digamos, detenerme un poquito en algo que me llama la atención y que me parece que es importante por los efectos que tiene para profundizar, ¿no?, no solamente las políticas, sino, digamos, la base empírica que sustenta estas políticas, ¿no? Digamos, entiendo, Javier, y probablemente puede haber algún error de mi parte, pero que lo relevante del modelo es la capacidad de acumular activos productivos, ¿no? Y en consecuencia, y esto se relaciona entonces con, o tiene vinculación con
las capacidades de las familias con los activos productivos y naturalmente con el contexto territorial en que se desarrollan, ¿no? La actividad de la agricultura familiar. Pero en el mismo análisis, sobre todo cuando llegamos a la parte territorial, encontramos, digamos, agricultores familiares de subsistencia, desde el punto de vista que se define en el estudio, en el sentido de que dependen fundamentalmente y exclusivamente de la actividad agropecuaria en sí misma, que sencillamente no podrían subsistir, a pesar de que son agricultores subsistentes, no podrían subsistir porque estarían por debajo de la línea de pobreza, no podrían cubrir la canasta básica de alimentos. Y bueno, la explicación obvia y que cae por su propio peso es la diversificación de ingresos provenientes de otras actividades productivas, ¿no? Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, que la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar no lo ha tomado con una, digamos, con la importancia que esto tiene, ¿no? Creo que ciertamente no es el objeto ni el foco de este estudio, pero la importancia que tienen otras actividades asalariales, actividades mineras, actividades de cultivos ilícitos y otros, ¿no? Explican precisamente que, por ejemplo, en la costa, tú mencionabas la costa y algunas zonas de la Sierra Norte y algunas de la selva, como Madre de Dios, por ejemplo, estén pues estos agricultores familiares con ingresos netos negativos, digamos, ¿no es cierto? Y que la única manera que uno puede explicarse que todavía estén ahí, ¿no? Es porque combinan otras actividades económicas, ¿no? Sería sumamente importante entonces que esas estrategias de diversificación de ingresos puedan también ser abordadas, ¿no? Y creo que es un pendiente, ¿no?, para poder complementar una estrategia de promoción efectiva de la agricultura familiar en el país. Lo segundo que quisiera detenerme un poquito es sobre lo que me parecen a mí que son hallazgos, aunque ciertamente están en la base de la ENA y del SENAGRO, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, en general, en promedio, el reducido número de miembros de las familias, ¿no?, de agricultores familiares en todos sus estamentos, o sea, los de subsistencia, los de transición y los de la agricultura familiar consolidada, ¿no? Me imagino que hace 20 o 30 años eso no era así, ¿no? Pero estamos hablando ahora de un promedio de 2.2 miembros de la familia para la agricultura de subsistencia, 1.1 para la consolidada. El poco uso del riego tecnificado, por ejemplo, me parece que es también algo que llama la atención. Los consolidados, no más del 8% emplean el riego tecnificado. Los valores, si descontamos, digamos, el valor de la tierra, donde efectivamente hay una diferencia notable, hay valores muy similares en otros activos, fundamentalmente los activos ganaderos, ¿no? Casi es lo mismo, digamos, el valor que tiene, ¿no?, el stock ganadero en un agricultor de subsistencia con el que tiene en un agricultor consolidado. Y lo que sí, definitivamente, pues hay un acceso inequitativo es a los servicios, ¿no?, a los servicios de asistencia técnica, capacitación, etcétera. Es casi de 1 a 8, no tengo en ese momento la cifra, no la anoté, pero me parece que es más o menos en ese orden de magnitud, ¿no? Y esto que mencionó al final Javier sobre la vinculación al mercado, ¿no?, es notable, ¿no? 47%, o sea, es más. La mayor parte de la producción de los agricultores de subsistencia se destinan al mercado. Claro, habría que ver cuál es la modalidad de integración al mercado, ¿no? Qué tan rentable es esa incorporación, cuál es la capacidad de negociación, etcétera. Son cosas que naturalmente escapan al ámbito de este estudio, pero creo que dan pistas importantes, ¿no?, para una ampliación de los alcances y de la discusión alrededor de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar.
que dicho sea de paso, además, junto con la antigua, ya es casi antigua, el de 2004, ¿no? La Estrategia de Desarrollo Rural, que creo que es además el tema de la próxima sesión, que yo lamentablemente no voy a poder quedarme, es digamos, una política, es la primera vez, ¿no? Desde esa época que el Ministerio de Agricultura, y no me va a dejar mentir acá Eduardo, que también ha sido actor en esas épocas en el Ministerio de Agricultura, primera vez que el gobierno, ¿no? Enfoca su preocupación por el desarrollo de esta agricultura. Es casi como un cambio epistemológico, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? La agricultura familiar normalmente ha sido vista desde el punto de vista de la modernización del sector agrario como una rémora, un factor de retraso, ¿no? Lo que se están proponiendo es más bien digamos la agricultura familiar como una solución, ¿no? No solamente para el desarrollo del mercado, sino que tiene implicancias también para la sostenibilidad ecosistémica y otras áreas, ¿no? Yo quiero ahora simplemente concluir con que retomar un poquito esta colaboración que se dio entre la FAO, el CIES, el Ministerio de Agricultura. Creo que hay una serie de elementos de potencial colaboración, me parece fundamentalmente alrededor del tema del sistema de información, ¿no? En el estudio Javier menciona las deficiencias pues, que tiene el sistema de información del Ministerio de Agricultura. Yo creo que él lo menciona fundamentalmente por esas deficiencias o esas limitaciones impiden establecer el aporte efectivo, ¿no? de la agricultura familiar en el valor bruto de la producción agraria, en la estimación del ingreso. Bueno, son cosas que posiblemente ahí hay un campo, ¿no? de colaboración interesante. La FAO está plenamente comprometida en esto, ¿no? de poder continuar con este esfuerzo de, como decíamos, de conectar estos mundos que no necesariamente están conectados. Los temas vinculados a la encuesta rural provincial, de sacarle mucho más provecho a esto, ¿no? para incrementar, ¿no? las precisiones en las estimaciones, etcétera. Pero sobre todo lo que creo que es el aporte desde el punto de vista de los especialistas de la FAO a los cuales yo he consultado, es este modelo de estimaciones de áreas pequeñas. Yo creo que ese es un aporte importante. Hay un tema central que has tocado asociado con el tema de construcción del sistema de información, ¿no? Comentábamos en el corte, claro, y lo mencionaba Eduardo también, claro, que tenemos un sistema de informantes calificados y no tenemos un marco muestral para estimar muchas de las variables de interés, ¿no? Tenemos mal acostumbrado al usuario de las estadísticas con esta idea de que uno puede obtener casi cualquier cosa a casi cualquier detalle en casi cualquier momento del tiempo, ¿no? Entonces uno puede hablar de cuánto se produjo en membrillo, en un distrito particular, en un mes particular, porque hay un informante calificado que da el dato, ¿no? Claro, y cuando el sistema estadístico quiere ofrecer un sistema donde solamente puede mencionar los grandes productos, eventualmente tiene que moverse a un nivel de periodicidad trimestral y para algunas otras cosas mensual, para otras cosas anual, ¿no? Y reconocer la precisión con la cual se pueden calcular los distintos indicadores, hay un rechazo del usuario porque ahora está acostumbrado a tener digamos, información de altísimo nivel de desagregación y un bajísimo nivel de calidad, ¿no? Y se le puede ofrecer alternativamente un nivel de mucho mejor calidad estadística a mucho menor nivel de desagregación, y tenemos un usuario que no está educado en poder manejar estos problemas, ¿no? Creo que las metodologías de estimación en áreas pequeñas pueden ayudar a hacer un poco menos doloroso este tránsito,
con el reconocimiento de que uno tiene que ser muy cauto sobre el nivel de precisión que alcanza a los niveles distintos de agregación, y que si uno tiene coeficiente de variabilidad de más de 20% de una predicción, en verdad distribuir la predicción es un problema, y es el problema que ahorita enfrenta el Estado peruano cuando tiene un mapa de pobreza que tiene un conjunto de distritos para los cuales los niveles de precisión estadística han sido tan bajos que en el siguiente mapa puede aparecer un número absolutamente distinto y vamos a tener un gran drama, porque resulta de que un determinado distrito tiene 50 puntos más de pobreza o 30 puntos más de pobreza que el mapa anterior, ¿no? Entonces, la cautela con la cual se tiene que combinar esta información y sobre todo ser cautos sobre el nivel de precisión estadística que se pone central, pero construyendo ese sistema de información que pueda atar censos, distintos tipos de encuestas, registros administrativos, de tal manera de que puedas consolidar mejor calidad de información a mayor nivel de desagregación. Sobre los temas más ligados a políticas y a la propia discusión de agricultura familiar, sí, ahí hay un tema bien interesante, claro, porque por un lado es bien importante desde el punto de vista político si decir todos los pequeños agricultores son agricultura familiar y por lo tanto es una especie de política universal, o hay heterogeneidad, ¿no? Y la propia discusión muestra que hay heterogeneidad, aunque la cifra no lo termine reflejando en las cifras que se han puesto en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, porque, digamos, inclusive entre los que están en la agricultura familiar, la literatura te muestra que vas a tener un grupo de gente con una dotación de activos muy baja, que no tiene suficiente tierra, ni ganado, ni producción como para poder sostenerse con la agricultura, y que utiliza la diversificación fuera de la agricultura como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y que, es más, entra al mercado laboral en las peores condiciones. O sea, ese no es un agricultor que diversifica hacia la modernidad, es un agricultor que puede complementar con ser peón para poder tener una actividad, un ingreso mínimo, ¿no? Pero luego tenemos que uno va reduciéndose esa diversificación y va aumentando la especialización, y estamos en el mundo de agricultores familiares medianos, que sí pueden eventualmente tener capacidad de reproducción, que sí pueden tener la capacidad de generar utilidades, para los cuales determinadas políticas pueden ser sumamente importantes para ellos. Y por lo tanto, y digamos, para los que su vida pasa por la diversificación hacia afuera, mejoras laborales son centrales, ¿no? Para quien está con una base de recursos mínimamente razonable y puede eventualmente consolidarse como agricultor, si es que logra desarrollar su potencial, están los temas de asistencia técnica, puede haber el tema de mejora de los temas de financiamiento, es otro esquema, ¿no? Entonces, y luego tenemos la gente que estratégicamente se ha movido desde especialización a que determinados miembros de su hogar empiecen a diversificar, y lo que tenemos es hogar familiar que empieza en la agricultura, pero que se ha extendido, tanto porque se ha desplegado en el espacio, porque ahora vive en más de una vivienda, ¿no? Y tiene una estrategia más compleja, como que se ha movido en términos de actividades económicas y, como mencionabas, pocos miembros fuera del miembro del conductor de la unidad agropecuaria están contribuyendo en la chacra a la actividad agropecuaria. Entonces, digamos, el poder generar algún tipo de diferenciación e incorporarla eventualmente en la nueva versión de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar creo que es sumamente importante, porque permite vincular con estos otros elementos de la política que tienen que ver con mejoras de capital humano para viabilizar a quien migra, para viabilizar a quien tiene una estrategia de salida de la agricultura, para potenciar a quien puede consolidar una base un poco mayor de recursos para trabajar en la agricultura, o para quienes ya son agricultores familiares consolidados y pueden ser eventualmente pequeños empresarios familiares. Entonces, la idea de cortar muy abajo tierra en la definición también tiene un tema de cómo marginalizar la agricultura familiar, ¿no? Y decir, claro, cualquiera que tenga 20, 30 hectáreas, no, ese no puede ser agricultura familiar.
Y ahí hay un tema también a discutir sobre si efectivamente existe este espacio de unidades agropecuarias que no son empresas, que pueden consolidar un predio mediano y que puedan reproducir su actividad económica de manera rentable. Entonces sí creo que esto abre enormes posibilidades de discusión y de políticas. Claro, nosotros decimos en la conclusión que es prematuro, en parte porque, digamos, nuestro principal objetivo está, ¿qué tal si conseguimos un buen estimador de los indicadores a escala subregional para poder dar cuenta de dónde está esta agricultura familiar consolidada, dónde está esta agricultura familiar marginalizada y en qué contextos están operando? Y eso creo que hay un avance, aunque todavía, digamos, hay tareas pendientes por hacer. Muchas gracias.